¿Es confiable la Biblia o es un cuento de hadas? Durante mucho tiempo se ha creído que la Biblia es solo un libro lleno de bonitas historietas o un cuento de hadas, pero en realidad la Biblia es el libro más vendido de la historia. Las enseñanzas que están en la Biblia han cambiado millones de vidas. Porque si tenemos evidencias de que la Biblia ha ayudado a muchas personas, aún mucha gente piensa en su corazón que es solo un cuento de hadas? En todos los libros de la Biblia encontramos a un Dios bueno y misericordioso, pero también a un Dios justo. De igual manera vemos un plan de redención para la humanidad, siendo la Biblia una inspiración divina. Nos damos cuenta que la obra más grande de literatura es la palabra de Dios, la Biblia. Incluso por mucho tiempo se han encontrado personas que se han esforzado para compartir la verdad que enseña este libro. En verdad muchos han hecho hasta lo imposible para que otras personas tengan una copia de la Biblia en sus manos. De igual manera la Biblia ha sido atacada durante mucho tiempo. La Biblia ha sido prohibida, quemada, difamada, incluso hasta se han burlado de este libro. Muchos han sido asesinados por tener una Biblia. Mas sin embargo se sigue teniendo la idea de que la Biblia es solo un cuento de hadas. Desde el principio el enemigo de Dios, el padre de la mentira, al que todos conocemos comúnmente como diablo o Satanás, ha estado interesado en que las personas no conozcan la verdad, y hasta el día de hoy sigue haciendo su trabajo. Con tan solo mirar a tu alrededor te puedes dar cuenta que hay muchas falsas enseñanzas, en la radio, en la televisión, en revistas, en libros, de igual manera en nuestras escuelas, universidades, incluso en muchas iglesias no se enseña ni se defiende la verdad de la Biblia. Cuando en la iglesia se permite una interpretación del libro de Génesis para acomodar el pensamiento evolutivo moderno, con el fin de apaciguar al mundo académico, se está enviando un mensaje al mundo de que la Biblia está enseñando algo diferente a lo que sus palabras sencillas comunican. Cuando hay personas que califican los eventos sobrenaturales de la Biblia como alegorías, puede haber personas que se pueden confundir y llegar a pensar que la Biblia es un cuento de hadas. Pero en realidad no es un cuento de hadas. En 2 de Timoteo 3:16 nos muestra que la Biblia es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro que fueron autores humanos los que escribieron, pero fueron inspirados por Dios. La Biblia fue escrita por más de 40 autores distintos, de diferentes clases sociales y diferentes pensamientos. Fue escrita en 3 idiomas, se completó en casi 16 siglos y la Biblia contiene 66 libros y no hay contradicciones. ¿Cómo es posible que todo coincida? Todo está en perfecta armonía, ya que Dios es el que ha guiado a cada autor. Y es Dios el que ha guardado la Biblia, a pesar de los ataques que ha sufrido a través de la historia. Un Dios justo y perfecto nunca hubiera inspirado un libro que tuviera errores. La Biblia es la palabra de un Dios santo, perfecto y misericordioso. La biología, geología y astronomía han confirmado la historia de la Biblia. En los últimos 100 años la arqueología ha sacado a la luz verdades bíblicas, como los pergaminos del Mar Muerto, las piedras de basalto que contienen la inscripción Casa de David, una piedra que lleva el nombre y título de Poncio Pilato, gobernador de Judea, que ordenó la ejecución de Jesucristo. La Biblia tiene más de 24,000 manuscritos. No hay otro documento antiguo que tenga tanta evidencia para confirmar su veracidad y su confiabilidad. Las profecías bíblicas son otro testimonio de que la Biblia tiene un autor divino.
En el Salmo 22 se habla de la crucifixión de Jesucristo, aproximadamente 1000 años antes de que esto pasara. Si Dios no estuviera involucrado en la Biblia, nada se cumpliera exactamente. Pero sin lugar a dudas, una de las pruebas más grandes a través de la historia de que la Biblia no es un cuento de hadas es que cada palabra escrita en este libro ha ayudado a millones de personas. Personas siendo liberadas de su pecado y sus ataduras por el poder de Dios a través de las palabras inspiradas en la Biblia. De igual manera, delincuentes han sido perdonados y cambiados. El odio y resentimiento han sido cambiados por amor, perdón a través de las enseñanzas de la Biblia. Ningún cuento de hadas tiene el poder para cambiar la vida de una persona, solo la palabra de Dios revelada en la Biblia. Porque si hay mucha evidencia de que la Biblia es palabra de Dios y no solo un cuento de hadas, ¿por qué las personas siguen sin creer en este libro? Hay muchas personas que por la dureza de su corazón no reconocen a Dios. Se necesita estar dispuesto a creer y reconocer a Dios. En Juan 14:26 se nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. En Juan 16:13 dice que Él nos guiará a toda verdad. Y en Juan 17:17 dice que su palabra es verdad. Por lo tanto, si no reconoces a Dios y no pones tu vida en sus manos, seguirás creyendo que la Biblia es un cuento de hadas. Pero tu vida sería diferente y habría un impacto maravilloso si creyeras que la Biblia es inspirada por Dios. Te invito a que te suscribas y le des like a este video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.